¿Hasta dónde llegaría una madre para arruinar el día más feliz de su hijo por un simple postre? Eso es lo que todos nos preguntamos cuando vimos a mi madre empujar, con toda la intención del mundo, el pastel de bodas de mi hermano hacia el suelo. Os juro que todavía hoy, meses después de aquello, a veces me despierto de madrugada sintiendo que huelo ese maldito fondant de vainilla. Para que entendáis la magnitud de la locura que vivimos, tengo que retroceder un poco y poneros en contexto, porque nadie, ni en sus peores pesadillas, podría haberse imaginado la cadena de secretos asquerosos que se escondían detrás de ese pastel destrozado. Todo pasa por mí, por lo que vi, por lo que me tocó descubrir y por la cruz que ahora me toca cargar en esta familia que ya no existe. Supongo que para empezar a desenredar este desastre tengo que hablaros de la novia, de Elena. Mi hermano Lucas siempre fue el chico de oro de la casa, el triunfador, el que consiguió un trabajo increíble que lo obligaba a viajar por todo el mundo. Durante uno de esos proyectos largos, que lo tuvo viviendo fuera casi 2 años, conoció a Elena. Ella es extranjera, de un país de esos que a mi madre siempre le parecieron exóticos pero de dudosa reputación, por usar sus propias palabras. Cuando Lucas nos llamó por videollamada para decirnos que había conocido a alguien especial y que la iba a traer a casa por Navidad, yo me alegré un montón por él. Se le veía feliz, con esa cara de tonto que se te queda cuando estás hasta las trancas de alguien. Pero mi madre no reaccionó así. Yo estaba sentado a su lado en el sofá del salón cuando hicimos esa videollamada y, os lo prometo, sentí como el cuerpo de mi madre se tensaba como una tabla. Al principio pensé que era la típica actitud de suegra territorial que no quiere soltar a su niño mimado, pero cuando Elena y Lucas cruzaron por fin la puerta de nuestra casa unas semanas después, me di cuenta de que era algo mucho peor. Recuerdo perfectamente ese primer día. Mi madre había estado toda la mañana cocinando como una loca, limpiando el polvo de estanterías que ya estaban limpias, repitiendo que teníamos que dar una imagen de familia impecable. Sonó el timbre. Fui a abrir yo. Lucas me dio un abrazo enorme y luego se apartó para presentarme a Elena. Era una chica preciosa, muy amable, un poco tímida por la barrera del idioma, pero con una sonrisa súper cálida. Nos saludamos y en ese instante, mi madre salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Elena dio un paso al frente para saludarla, pero mi madre se quedó congelada en seco en mitad del pasillo. Literalmente, dejó caer el trapo al suelo. No le dijo hola, no le dio la bienvenida. Se quedó mirándola fijamente con los ojos muy abiertos y la cara más blanca que el yeso. Fue una situación tan incómoda que yo no sabía dónde meterme, me sudaban las manos y sentía un calor horrible en el cuello. El silencio que quedó en el pasillo era de esos que te hacen querer salir corriendo y tirarte por la ventana. Lucas, intentando disimular el corte, agarró a Elena de la mano y dijo algo en broma sobre que el viaje había sido larguísimo y que traían un hambre de lobos. Mi madre parpadeó, como si volviera en sí después de un shock eléctrico, recogió el trapo del suelo, se dio la vuelta sin decir una sola palabra y se metió en la cocina. Durante la cena, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi madre no le dirigió la palabra a Elena ni una sola vez. Y no era el típico celo, no eran miraditas de desprecio, era un rechazo visceral. La miraba como si Elena fuera una amenaza física, como si estuviera sentada a la mesa con una terrorista a punto de detonar una bomba. Yo intentaba darle palique a la chica, preguntarle por su país, por su trabajo, pero cada vez que ella hablaba, mi madre hacía un ruido con la garganta, dejaba los cubiertos bruscamente sobre el plato o se levantaba a buscar agua sin necesidad. Total, que los meses pasaron y la situación no hizo más que empeorar. Lucas le pidió matrimonio a Elena un año después, y cuando nos dio la noticia,
mi madre montó un drama de proporciones bíblicas. Dijo que era muy precipitado, que no conocíamos de nada a la familia de esa chica, que seguramente solo quería los papeles o el dinero de Lucas. Todo un repertorio de excusas clasistas que, sinceramente, a mí me daban vergüenza ajena. Lucas y ella tuvieron broncas monumentales en el salón de casa, de esas en las que vuelan los insultos y se dan portazos que hacen temblar los cuadros de la pared. En una de esas peleas, escuché a mi madre gritarle a Lucas, totalmente desquiciada, que si se casaba con esa mujer, estaría cometiendo un error que Dios no le perdonaría jamás. A mí me sonó a la típica rabieta de señora conservadora que pierde el control de su hijo, y simplemente intenté mantenerme al margen, apoyando a mi hermano en lo que podía sin que me salpicara demasiado la mierda. Y así, entre dramas, lloros y una cuenta bancaria que iba disminuyendo drásticamente porque Lucas tiró la casa por la ventana, llegó el día de la boda. Fue un evento espectacular, de esos que cuestan decenas de miles de dólares, en una finca a las afueras de la ciudad con unos jardines increíbles. Había luces colgadas de los árboles, una banda de jazz en directo, camareros con guantes blancos, todo muy elegante. Elena estaba radiante, pero mi madre parecía un fantasma. Llevaba un vestido azul marino precioso, pero tenía la piel cetrina, los ojos inyectados en sangre como si no hubiera dormido en 3 semanas y no paraba de morderse el labio inferior. Durante la ceremonia en la iglesia, ni siquiera miró al altar, se pasó todo el rato con la cabeza agachada, agarrando el bolso con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. Yo estaba sentado a su lado y os aseguro que podía escuchar su respiración entrecortada. Llegamos al banquete, la gente empezó a beber, a relajarse, y por un momento pareció que todo iba a salir bien. Yo me tomé un par de copas, charlé con unos primos que no veía desde hacía años y me relajé. Pero entonces llegó el momento de cortar el pastel. Era un pastel absurdo, sinceramente. 5 pisos de fondant blanco, decorado con flores de azúcar que parecían reales, colocados sobre una mesa con ruedas en el centro de la pista de baile. El fotógrafo empezó a pedir a los familiares más cercanos que nos acercáramos para la foto. Lucas y Elena estaban detrás de la mesa, agarrando juntos el cuchillo plateado, sonriendo de oreja a oreja. La música bajó de volumen y todos los invitados se arremolinaron alrededor con los móviles grabando. Yo estaba a un par de metros, esperando mi turno para salir en la foto. En ese momento, vi como mi madre salía de entre la multitud. Caminaba rápido, demasiado rápido, con una mirada fija que no me gustó nada. Se acercó a la mesa murmurando que iba a ayudar con el vestido de la novia para que no se manchara de crema. Elena, con su mejor sonrisa, le dio las gracias y dio un pasito hacia atrás. Pero mi madre no fue a por el vestido. La vi perfectamente. Vi cómo plantaba las 2 manos, con las palmas abiertas, en el borde de la mesa del pastel. Y no fue un tropezón. No fue que se le enganchara el tacón. En un movimiento brusco, violento y calculado, dio un empujón con todas sus fuerzas. El sonido que hizo esa torre de 5 pisos al estrellarse contra el parqué de la pista de baile fue un golpe sordo, seguido del ruido de los platos rompiéndose y del grito ahogado de los 200 invitados al unísono. En ese instante, la sala quedó en un silencio sepulcral. Un silencio tan denso que me zumbaban los oídos. La mitad inferior del pastel había reventado contra el suelo, salpicando de crema y bizcocho los zapatos carísimos de Elena, el traje de mi hermano y hasta el bajo del vestido de mi madre. Yo me quedé paralizado, con la copa a medio camino de la boca, incapaz de procesar lo que acababa de ver. No fue un accidente. Fue un sabotaje absoluto, descarado y público. El primero en reaccionar fue Lucas.
El silencio se rompió cuando mi hermano pegó un grito que me heló la sangre. Tiró el cuchillo al suelo, que hizo un ruido metálico insoportable, y se encaró con mi madre. Con la cara roja de furia y las venas del cuello marcadas, le preguntó a gritos qué demonios le pasaba en la cabeza, que si estaba loca, que cómo se atrevía a arruinarles el día de esa manera. Elena se tapaba la boca con las dos manos, empezando a llorar en silencio, temblando como una hoja. Los invitados empezaron a murmurar entre ellos, algunos daban pasos hacia atrás, otros grababan con el móvil, era un circo patético. Mi madre, en medio de todo ese caos, con trozos de pastel en los zapatos, ni siquiera pestañeó. Levantó la barbilla, miró a Lucas a los ojos, con una voz que sonaba escalofriantemente calmada y firme, le dijo que aquello era una señal, que ese matrimonio no era correcto ante Dios y que la vida le estaba avisando antes de que fuera demasiado tarde. Lucas estalló. La agarró del brazo, sin importarle quién miraba, y empezó a arrastrarla hacia la salida del salón entre gritos, diciéndole que se largara, que no quería volver a verla en su puta vida, que para él estaba muerta. Yo fui detrás de ellos corriendo, intentando mediar, sintiendo que me faltaba el aire. Cuando llegamos a las puertas de cristal del hotel, Lucas la empujó literalmente hacia afuera. Los guardias de seguridad se acercaban, no sabían si intervenir. Mi madre se tambaleó un poco, se arregló el vestido y se giró para mirarnos una última vez antes de irse hacia el aparcamiento. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Y me quedé clavado en el sitio. La mitad de la familia diría más tarde que mamá había perdido la cabeza por la menopausia o por la tristeza de ver a su hijo irse, y la otra mitad, los más cobardes, intentarían autoconvencerse de que se había resbalado. Pero yo vi sus ojos en ese momento exacto. No estaba loca. No estaba enfadada. Estaba aterrorizada. Tenía los ojos desorbitados de puro pánico, como un animal acorralado que acaba de morder para salvar su vida. Esa mirada se me quedó grabada a fuego. La fiesta, obviamente, se arruinó. La gente intentó disimular, pusieron música otra vez, el personal del hotel limpió el desastre en un tiempo récord, pero el ambiente estaba muerto. Lucas se pasó el resto de la noche bebiendo en la barra sin hablar con nadie, y Elena desapareció en la suite nupcial a llorar acompañada de un par de amigas suyas. Yo me fui al hotel destrozado, agotado mental y físicamente. Me dolía la cabeza, me apretaba la camisa, solo quería quitarme los zapatos y desaparecer. Llegué a mi habitación, me tiré en la cama tal cual estaba, vestido de traje, y saqué el móvil. Necesitaba desahogarme, sentía que la cabeza me iba a estallar si no lo contaba, así que abrí Reddit y empecé a escribir. Relaté todo el incidente buscando consuelo, buscando que alguien me dijera que mi madre simplemente era una narcisista de manual y que con el tiempo todo se calmaría. Publiqué el post y me quedé mirando el techo, viendo cómo la luz de la calle entraba por las persianas. Al cabo de un par de horas, el post se había viralizado. Las notificaciones del móvil no paraban de sonar. Había cientos de comentarios. Empecé a leerlos por encima, la mayoría dándome la razón, insultando a mi madre, diciendo que debíamos cortar el contacto con ella. Pero de repente, mi pulgar se detuvo al hacer scroll. Me quedé mirando la pantalla del móvil en la oscuridad. Había un comentario, uno solo, perdido entre los demás, que decía exactamente esto: tu madre no odia a la novia, tu madre conoce a la novia. Leí esa frase 10 veces. Cada vez que la leía, sentía un escalofrío más fuerte bajándome por la espalda hasta que se me puso la piel de gallina en los brazos. Conoce a la novia. ¿Cómo iba a conocerla? Elena era del otro lado del mundo, mi madre no había salido del país en su vida.
Pero la mente es una máquina muy cabrona, y de repente, las piezas empezaron a moverse solas en mi cabeza. El pánico de mi madre. Su rechazo desde el segundo cero. Ese matrimonio no es correcto ante Dios. Mi respiración se aceleró. Me levanté de la cama de un salto, encendí la luz y empecé a caminar por la habitación frotándome la cara. Tenía que investigar, no podía quedarme con esa duda porque me iba a volver loco. Mi padre había muerto de un infarto hacía 10 años. Él era un hombre de negocios que viajaba constantemente, pasaba meses fuera de casa. Cuando murió, mi madre cerró su despacho con llave, metió todas sus cosas personales en cajas de cartón y las subió al trastero que tenemos en el altillo de la casa familiar. Nunca dejó que nadie tocara nada, decía que era para mantener viva su memoria. Esa misma madrugada, sin dormir, cogí el coche. Conduje por la ciudad vacía hasta la casa de mi madre. Sabía que ella se había tomado unas pastillas para dormir, me lo había mandado por mensaje horas antes haciéndose la víctima, así que abrí la puerta principal con mis llaves intentando no hacer el más mínimo ruido. La casa olía a cerrado, a cera de muebles y a esa tensión acumulada de tantos años. Subí las escaleras pisando por los bordes de los escalones para que no crujieran. Llegué al altillo, tiré del cordón de la bombilla pelada del techo y me encontré rodeado de unas 15 cajas de cartón llenas de polvo. Sinceramente, no sabía ni qué buscaba. Empecé a abrir cajas. La primera estaba llena de corbatas y camisas viejas que olían a naftalina. La segunda tenía facturas de los años 90 y recortes de periódicos. Me pasé 3 horas ahí arriba, sentado en el suelo de madera, estornudando por el polvo, con los dedos negros de suciedad, leyendo papeles sin sentido. Ya estaba a punto de rendirme, pensando que era un paranoico de mierda que se había dejado influenciar por un anónimo de internet, cuando abrí la última caja. Al fondo, debajo de unas agendas telefónicas anticuadas, había una libreta de cuero marrón, desgastada por los bordes. La saqué. Era un diario de hace 25 años. Mi padre nunca me pareció el tipo de hombre que escribía un diario, pero ahí estaba su letra, inconfundible, inclinada hacia la derecha. Empecé a pasar las páginas con las manos temblando. Estaba leyendo fechas de hace más de 2 décadas. Mi padre había pasado casi 8 meses trabajando en el país de origen de Elena, justo el año antes de que mi hermano Lucas naciera. Y entonces, entre 2 páginas de mediados de julio, cayó una fotografía Polaroid boca abajo sobre mis rodillas. La cogí despacio, le di la vuelta y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire. En la foto salía mi padre, mucho más joven, abrazado por la cintura a una mujer en lo que parecía ser un parque o un jardín. Estaban riendo, ella le daba un beso en la mejilla. Me acerqué la foto a la cara bajo la luz cutre de la bombilla. La mujer de la foto era el vivo retrato de Elena. No es que se pareciera un poco, no es que tuvieran un aire por compartir nacionalidad. Era como estar viendo a una gemela de hace 2 décadas. Los mismos ojos, la misma forma de sonreír, el mismo pelo oscuro ondulado. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que sentía los latidos en los tímpanos. La boca se me quedó seca como el cartón. Guardé la foto en el bolsillo del pantalón, metí el diario en la caja y salí del altillo casi corriendo, tropezando con mis propios pies. ¿Podía ser? ¿Podía ser que mi padre, el intocable y perfecto padre de familia, hubiera tenido otra familia oculta? ¿Podía ser que la mujer con la que mi hermano se acababa de casar? No podía ni terminar el pensamiento sin que me dieran arcadas. Bajé las escaleras directo hacia el salón. La luz del amanecer ya empezaba a entrar por las ventanas. Fui a la cocina, me preparé un café solo,
negrísimo, y me senté a esperar en la mesa del comedor. Escuché los pasos de mi madre en el piso de arriba sobre las 8 de la mañana. Bajó en bata, despeinada, arrastrando las zapatillas, y cuando me vio sentado en la mesa dio un respingo y se llevó la mano al pecho, soltando un pequeño grito. Me preguntó qué hacía allí a esas horas, con un tono a la defensiva, como si estuviera a punto de echarme una bronca por entrar sin avisar. Yo no dije ni buenos días. Metí la mano en el bolsillo, saqué la fotografía y la tiré sobre la mesa de cristal. Se deslizó hasta quedar justo delante de ella. Mi madre bajó la mirada. Vi cómo sus pupilas se dilataban. Su rostro perdió todo el color que le quedaba, se volvió de un tono gris enfermizo. No hizo falta que yo articulara una sola palabra. Se agarró al respaldo de una silla y se derrumbó. Sus rodillas fallaron y cayó al suelo, soltando un lamento gutural que me puso los pelos de punta, un sonido que no parecía humano. Empezó a sollozar desesperadamente, tapándose la cara con las manos. Y entonces, tirada en el suelo de su cocina perfecta, confesó todo lo que había guardado bajo llave durante 20 años. Entre hipos y lágrimas que le manchaban la bata, me contó que mi padre tuvo una aventura intensa, casi una doble vida, durante aquel viaje de negocios. Ella lo descubrió unos años después, encontró cartas, encontró la prueba de que aquella mujer había tenido una hija suya. Tuvieron la crisis más grande de su matrimonio, pero ella decidió tragarse el orgullo, perdonarlo y quemar casi todas las pruebas para mantener la fachada de la familia perfecta. Mi padre juró que había cortado todo contacto y que pasaba dinero a escondidas a través de un abogado extranjero para no dejar rastro. El pacto fue el silencio absoluto. Lo que mi madre nunca imaginó, ni en el rincón más oscuro de su mente, es que el karma es un hijo de puta despiadado, y que décadas después, el fruto exacto de esa infidelidad entraría por la puerta de su propia casa, tomada de la mano de su hijo menor, para sentarse a comer en su mesa. La escuchaba hablar y sentía que el suelo de la cocina se abría bajo mis pies. Mi madre no había tirado el pastel de bodas por maldad, ni por celos, ni por locura. Lo hizo porque entró en pánico puro y duro. Había reconocido los rasgos de esa mujer en la cara de Elena desde el minuto 1. Sabía que Lucas y Elena compartían el mismo padre biológico. Y lo más repugnante de todo, lo que me hizo sentir asco físico hacia la mujer que me dio la vida, fue darme cuenta de su orden de prioridades. Estaba dispuesta a dejar que su hijo se casara con su propia media hermana antes que abrir la boca y admitir delante de nosotros que su matrimonio perfecto era una farsa y que su difunto marido le había puesto los cuernos. Había preferido jugar a la ruleta rusa con un desastre genético y moral que podía destruir a nuestra familia desde los cimientos, antes que arruinar su reputación en el vecindario y manchar la memoria del santo de mi padre. Quería que el matrimonio se rompiera por fuerzas externas, saboteándolo, echando mierda sobre la novia, haciendo que la boda fracasara, para no tener que ser ella la que dijera la verdad. Cuando terminó de hablar, se quedó en el suelo, mirándome, esperando que yo la abrazara o la consolara. Me levanté de la silla, la miré con todo el desprecio que pude reunir en ese momento y le dije que me daba asco. Salí de esa casa dando un portazo que debió despertar a toda la calle. Fui directo a la casa que Lucas y Elena acababan de comprar. Esa fue, sin lugar a dudas, la conversación más difícil, dolorosa y traumática de toda mi vida. Llegué, llamé al timbre, y me abrió Lucas. Tenía unos ojeras que le llegaban al suelo y olía a alcohol. Elena estaba en el sofá, envuelta en una manta, con los ojos hinchados de llorar. Me senté en el sillón de enfrente. Les pedí que se sentaran los dos, que se cogieran de la mano, y sin vaselina, sin rodeos,
porque no había forma suave de decir algo así, les solté la bomba. Les conté la historia de la foto, el diario de mi padre y la confesión de mi madre en la cocina. El salón de su casa nueva se quedó congelado. Lucas me miró con los ojos inyectados en sangre, se levantó de golpe y me gritó que me callara, que era mentira, que era una táctica sucia y retorcida de mi madre para separarlos, que yo era un cómplice por venir a contarles esa basura. Elena, sin embargo, no gritó. Se puso blanca, se levantó tambaleándose, corrió hacia el baño del pasillo y escuchamos cómo empezaba a vomitar violentamente en el retrete. Lucas corrió tras ella, yo me quedé en el sillón, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Estuvimos horas hablando en esa casa. Lucas pasó de la negación absoluta a la rabia, de la rabia al llanto desconsolado. Al final, la lógica aplastante de los parecidos, las fechas y los países coincidían demasiado bien como para ser una coincidencia inventada. Se hicieron una prueba de ADN de emergencia al día siguiente en una clínica privada pagando un dineral para tener los resultados rápidos. Esos 3 días de espera fueron un infierno en la tierra. Nadie comía, nadie dormía. El jueves por la tarde llegó el correo electrónico con el PDF del laboratorio. Fui a su casa para abrirlo juntos. Lucas hizo clic en el archivo adjunto. Los resultados confirmaron la peor pesadilla que un ser humano puede vivir, mostraban un 50% de coincidencia de ADN. Eran medio hermanos biológicos. Lo que pasó después fue como ver un edificio colapsar en cámara lenta. El matrimonio fue anulado legalmente en cuestión de una semana. Al haber consanguinidad directa, el trámite fue expedito y silencioso. Elena, totalmente destrozada psicológicamente, hizo las maletas, vendió el anillo de compromiso y se subió a un avión de regreso a su país. Borró sus redes sociales, cambió de número y desapareció de la faz de la tierra. Cortó todo rastro de su vida aquí. Y no la culpo. ¿Lucas? Lucas es una sombra. Entró en una depresión profunda de la que aún no sale. Dejó el trabajo, apenas sale de su casa, y cuando voy a llevarle comida, me dice con la mirada perdida que lo peor de todo no es saber la verdad, lo peor es que su cerebro sabe que es su hermana, pero su corazón no puede apagar los sentimientos románticos ni borrar los recuerdos íntimos que vivieron juntos durante años, y que siente que se está pudriendo por dentro cada vez que la extraña. Es una tortura psicológica que no le deseo ni a mi peor enemigo. Nuestra familia, como es lógico, se desintegró por completo. No volvimos a hablar con mi madre. Ninguno de los dos. Ella vive sola en esa casa enorme, rodeada de las cosas de mi padre y de sus secretos. Nadie la visita, nadie la llama en Navidad. Su maldita y enfermiza obsesión por las apariencias y por mantener una imagen intocable terminó creando el único pecado que de verdad no tiene perdón en nuestra casa. Destruyó a sus 2 hijos de la forma más cruel posible solo por cobardía. Y bueno, así llegamos al final de este pozo sin fondo. Por eso digo que a veces los peores monstruos no están debajo de la cama, están sentados en la mesa del comedor cortando el asado de los domingos. Me paso las noches en vela dándole vueltas a todo esto, repasando cada mínimo detalle, pensando si yo podría haber visto alguna señal antes, si podría haber evitado que todo esto llegara tan lejos. Pero la realidad es que el daño ya es irreparable, y las cicatrices que nos ha dejado esta mentira nos van a acompañar hasta el día que nos metan en una caja de pino. Ha sido duro contarlo todo, revivir cada puto segundo de ese banquete y de esa mañana en la cocina, pero sentía que si no lo sacaba todo aquí, me iba a explotar la cabeza.